tratando de ingresar a la plataforma. Los bendecimos a todos. Yo te ruego que seas con ellos, que tú controles el estado de ánimo, el entusiasmo, que quites cualquier situación adversa que pueda crear desánimo, que quite el entusiasmo. Te ruego, mi querido Espíritu Santo, que tú derrames de esos frutos tuyos, de tu paz, de tu amor, de tu bondad, de tu gozo, sobre cada uno de ellos, para que esta lección, esta ocasión sea placentera, sea edificante. Si alguno está enfermo entre ellos, que sea sanado para la gloria tuya. Ruego por su familia, que tú los bendigas a todos. Tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos, para la gloria de tu nombre. Te ruego tu ayuda, Señor, hoy cuando tengo que compartir esta lección. Haz que fuera de todo lo que yo pueda decir, sea la lección que tú nos das la más importante y la única importante. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos hoy hoy voy a continuar con terminamos la semana pasada con los sermones expositivos, pero voy a continuar porque el sermón expositivo, como hablamos en la clase anterior, realmente tiene ciertas cualidades o ciertas características que facilitan, permiten que nosotros juguemos, vamos a decir así, que juguemos con una escritura, con un texto, porque el sermón expositivo puedes utilizar una serie de textos, una porción grande de la Biblia, o puedes utilizar una parábola, algo que tenga ficción, que pueda usar la fraseología general para describir una situación, un caso, etcétera, etcétera. Y por esa razón, el sermón expositivo se presta para movernos en varios campos. Por ejemplo, hoy yo quiero hablar un poquito sobre el sermón expositivo, pero en el método analítico. El término analítico viene de la capacidad de analizar más profundamente, más teológicamente, más académicamente, pensando que la homilética es como una ciencia, diríamos, analizar algo más científicamente y aunque este tipo de sermón analítico o el proceso de sermón expositivo de la forma analítica también facilita para las personas que están ingresando en el campo de la predicación, en el campo de la enseñanza, facilita el desarrollo porque no es tan complicado, es más o menos seguir algunos procesos, seguir algunas cosas que están en la Biblia. Por lo tanto, el sermón expositivo analítico les va a permitir a ustedes, sin que tengan que, diríamos, esforzarse mucho, sacarle provecho a una escritura. Queremos saludar a Jorge Luis, que llegó también, ya está con nosotros, con Érico, está Jorge Luis. Así es que, bienvenido esta noche. Miren cómo, les voy a leer este parrafito porque me gustó cómo el libro lo presenta. Y dice así: el sistema analítico mayormente es empleado en la clase de sermones llamados expositivos de la manera más simple, porque consiste en comentar versículo por versículo. Y esto facilita el proceso de la predicación con el sermón expositivo analítico, porque se trata
de comentar, de buscar el pensamiento que está en un versículo, pero que posiblemente continúe en el próximo, o aunque no continúe en el próximo, habrá una frase, habrá una palabra en el próximo versículo que servirá como transición con el anterior para continuar. Pero básicamente el sermón analítico trata de eso, analizar un versículo tras otro versículo hasta que se complete la serie de versículos o la frase o el capítulo o la historia, etcétera, etcétera. Déjenme continuar leyendo para que veamos cómo el libro explica este concepto. Este sistema, generalmente usado por los predicadores sin estudios, es también empleado por los grandes expositores de la palabra de Dios. Quiero aclarar un poquito sobre este término sin estudio. Indiscutiblemente que parece como determinante, pero tenemos que ser sensatos y tenemos que aceptar de que hay muchos predicadores que lo único que conocen de manera plena, si me permiten usar ese término, es la Biblia. Predicadores que están, como decimos algunas veces, se conoce la Biblia de capa a capa, de tapa a tapa, pero no tienen ninguna herramienta, no tienen ningún mecanismo académico, ningún recurso académico como para sacarle más provecho a lo que está leyendo o a aquello que ya conoce. Es como un carpintero, que el individuo puede hacer una silla, puede hacer una mesa, puede hacer, quién sabe, una ventana, pero cuando visitamos su taller nos damos cuenta que las herramientas que tiene son tan pocas que uno diría, wow, este hombre hace maravillas. ¿Cómo puede hacer maravillas con un martillo, con un serrucho, con un cepillito de eso? ¿Cómo lo hace? Entonces llegamos a decir, si con estas pocas herramientas él puede hacer eso, ¿qué haría si tuviera herramientas más modernas, más apropiadas, un sistema eléctrico, una sierra eléctrica, etcétera, etcétera? Aunque no estamos poniendo en menosprecio lo que hace, nos damos cuenta que si tuviera más recursos, suponemos que lo que haría sería mucho mejor. Me explico, ¿verdad? Esa es la idea cuando el libro se refiere a predicadores sin estudio. Yo he conocido, mis queridos hermanos, predicadores, pastores que son elocuentes, que son buenos predicadores, pero lo que tienen es su Biblia y de repente tendrán un comentario o una guía de algo, pero no tienen una biblioteca de 300 libros, de 200 libros, sino que entonces eso es lo que se refiere un predicador sin estudio y utiliza este sistema porque el sistema no lo forza a pensar mucho. El sistema, el método analítico, no lo compromete a como que a volverse loco, a entrar en una desesperación por interpretar algo, porque el método analítico le permite ir de un lugar a otro con una pequeña transición. El método analítico en este caso sería como una escalera. Usted pone una escalera y no se pone a pensar dónde está el próximo peldaño. Simplemente levanta el pie y sube al próximo, y sube al otro, y sube al otro hasta que llega al final. Y básicamente es el sistema, el método analítico. El libro también dice de los grandes expositores de la palabra de Dios, aquellos que tienen mucho conocimiento, como en el caso de ustedes, que estoy seguro que dentro de poco van a acumular mucho conocimiento y los principios básicos, en este caso de homilética, los irán ampliando con otros libros, con otros conocimientos, con una lectura de, como yo les dije la otra vez, de discursos políticos, de discursos de economía, de clases de profesores, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va a convertir en una poderosa herramienta que cuando la utilicen
en este método analítico del sermón expositivo, me atrevería a decir que les va a encantar y se van a apropiar de él y posiblemente lo hagan como parte de ustedes. En el caso mío, no es este no es mi caso. El caso mío es el sermón temático, que me gusta más. Un sermón no tanto expositivo, pero más temático. Pero el expositivo, en este caso, es buenísimo. El libro dice la razón por la cual esto es así, dice, porque el método analítico permite sacar más provecho de la porción que se estudia, ya que con él se analiza cada frase, cada sentencia, cada palabra, sin dejar nada por exprimir en consideraciones y comentarios. Esto es importante que ustedes lo recuerden cuando van a utilizar el método analítico en un sermón expositivo. Y es que cada palabra tiene un valor, cada frase tiene un valor, cada asignación, yo diríamos, que sale de esa palabra tiene un valor. Por lo tanto, es mucho más provechoso para ustedes porque si leemos, por ejemplo, traemos a la mente el texto de Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida, por cuanto todos pecaron. Entonces, cada palabra, por cuanto todos, y ustedes analizan ese todo, indiscutiblemente que es una palabra global, es una palabra universal, es una palabra que alcanza toda la existencia humana. Cuando dice todos, entonces no tiene, va más allá de las etnias, va más allá de las nacionalidades, va más allá de la cultura, va más allá de todo lo que podamos meter sobre esta palabra. Todos han pecado. Eso, el término pecar, si lo describen basado en el concepto de los griegos que dicen que pecar es fallar el blanco, es no dar en el blanco. Entonces ya eso ayuda para que cualquier detalle se convierta en un pecado. Entonces se le saca provecho. Ya el término están destituidos, tiene que ver con el concepto laboral, cuando destituyen ahora, votan a alguien de un trabajo, destituir de una posición política, destituir del gobierno, destituir de una asociación, etcétera. Entonces, en cada una de esas palabritas hay un argumento que nos hará sentir poderosos, nos hará sentir capaces de describir ante un público que no esperaba un sermón en esa manera. Entonces, eso les va a dar la oportunidad de escribir, de descubrir un nuevo mundo a los oyentes que suponían o esperaban una palabra breve, corta, sin mucha profundidad, y ustedes aparecen con un sermón como este, indiscutiblemente que la gente dice, wow, nunca había habido una explicación como esa. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta más o menos de lo que estoy diciendo con las palabras, con la frase? Jorge, ¿tú me oyes bien también? Creo que estás viendo en este aspecto. Sí, 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 estoy escuchando bien. Excelente. ¿Cómo estás tú por allá? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Sí, sí, Fíjense, gracias a Dios, todo bien. permítame leer esta frasecita antes de entrar en algunos comentarios. El predicador sencillo lo encuentra maravilloso, este método analítico en el sermón expositivo. No hay que preparar sermón alguno ni bosquejo con este sistema, sino tan solo de meditar cada versículo. Cuando se han terminado los pensamientos referentes a una frase, se procede a la siguiente. Sin embargo, este sistema puede hacerse muy pesado a los oyentes, sobre todo si estos no son personas muy fervorosas y el predicador es pobre de expresión y de conocimiento. Muy importante, muy importante. Por un lado, yo les estoy diciendo, y estoy de acuerdo con el libro porque conozco este sistema, de que te facilita moverte de un lugar a otro, te facilita buscar una palabra en la cual te vas a apoyar y ahí le sacas provecho a esa palabra y continúas a la otra.
Pero si no tienes el conocimiento sobre esa palabra, entonces no podrás continuar. Yo les dije, por ejemplo, la palabra todos, por cuanto todos están destituidos. Y yo les hablé de que todo indica absoluto, todo indica universo, indica cosmos, indica todo el espacio sideral, todo es todo lo que tú puedas percibir, recibir, todo es integral. Entonces, si el predicador no sabe esos sinónimos, no podrá explicar la palabra todo. ¿Me explico? Por un lado es sencillo, por otro lado requiere de ustedes un conocimiento universal, diríamos, de muchas cosas. El término pecar, creo que en una de las clases hablábamos que el concepto de pecado aquí en el occidente puede ser diferente a lo que es el oriente. El pecado aquí puede ser matar a alguien, pero en otro país matar a alguien de repente es un acto de justicia. Entonces, todo eso hay que verlo basado en el conocimiento de cada uno de ustedes, en el conocimiento del predicador, porque si el predicador no tiene el argumento que hace falta para corroborar esa palabrita, entonces los oyentes perderán el entusiasmo, perderán el deseo de oírle, porque no ha satisfecho esa curiosidad o esa inquietud de las personas. Por lo tanto, aquí hay un par de cosas que nos va a ayudar para entender un poquitito este sermón analítico, o este sermón expositivo en el método analítico. Por ejemplo, dice aquí, al exponer así la Sagrada Escritura, es necesario no pasar bruscamente de un texto al siguiente o de una frase a otra del mismo texto, sino que conviene relacionarlo. Yo usé hace ratito la palabra transición. La palabra transición se usa mucho en oratoria, porque transición, y vuelvo a decirle, si ustedes como predicador están bien relacionados con las palabras, quedarán en el aire. Pero esta misma palabra transición, transición quiere decir un proceso, pero transición tiene que ver con transferencia. Transición también tiene que ver con un estado breve en un lugar. Transición quiere decir también lo que se hace desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de acuerdo. Entonces, fíjense todas las palabras que están conectadas con esa palabrita transición. Quiere decir también pasar de un lugar a otro. En este caso, cuando el libro habla del término contraste, pasar de un texto a otro en el método analítico, en un sermón expositivo, requiere una transición basada en un contraste. Lo que declara un versículo puede ser totalmente distinto a lo que dice el otro. Pero entonces yo necesito un contraste, que sería una transición, para que lo que yo dije en este texto acomode directamente con el otro que viene en el próximo versículo. Ese es muy importante. Si se han notado que casi siempre que le digo esto, que es muy importante, o es más importante de lo que yo les estoy diciendo que es importante. Así que presten atención a eso. Dice aquí, por ejemplo, si estamos comentando el Evangelio, diríamos, el Señor nos declara en la frase anterior, o tal cosa, ahora nos dice. Es que la transición, ¿ves? Por ejemplo, usando ese texto dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No sé, pero ¿cuál es el contraste? Porque el contraste es que en los próximos versículos el apóstol dice, pero ahora en Jesucristo, entonces fíjense, por un lado, nosotros decimos, por un lado,
no hay esperanza, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, más la dádiva, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, en el texto que está mencionado en el próximo capítulo 6. Entonces, el contraste es aquella hilo invisible que yo encuentro en un texto que quiero conectar con el otro. En este caso sería una palabra, dos palabras. Por ejemplo, la Biblia dice, supongo que yo estoy hablando sobre que la paga del pecado es muerte, pero al mismo tiempo yo les quiero decir a la gente que aunque la paga del pecado es muerte, eso no es el punto final, no es el punto determinante, no es el punto absoluto, no es el punto negativo absolutamente. Por lo tanto, yo le digo, aún así, aunque la paga del pecado es muerte, Dios ha permitido que se convierta en un regalo, porque la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, se puede convertir un aspecto negativo en una realidad positiva. Por lo tanto, esto es muy importante que lo sepan ustedes para pasar de un versículo a otro sin tener que violentar la conversación o sin tener que alterar la atención de la gente que viene entusiasmada escuchando un punto positivo o un punto negativo o un punto profundo, y de repente el predicador como que queda en el vacío. Eso no puede permitírselo ningún predicador, ni tampoco ustedes pueden permitir que la audiencia se dé cuenta que viniendo de un punto de importancia, de repente ustedes queden en el aire sin saber qué hacer. ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta en eso o está bien claro? ¿Podemos seguir? ¿Pueden levantar la mano Jorge y Fernando? ¿Está bien? Good. Magnífico. Porque no quiero que quede ese ladito como vacío. Así que tienen que buscar, yo les recomiendo, voy a tomarme esta libertad de recomendarles que si pueden en el sermón que van a grabar, traten de hacerlo, ya Fernando me dijo que había hecho el de él, excelente, pero la sugerencia es esta, que si van a hacer un sermón, sea para grabarlo o para predicar la próxima vez, traten de hacerlo un sermón expositivo y tomen en cuenta este método analítico. El lugar consiste en ir analizando frases, no palabra por palabra, sino palabras que tengan sentido, palabras que tengan intensidad, palabras que tengan una enseñanza. No es palabra como que dice, bueno, que de repente cuando la gente seguía a Jesús, no puede decir de no. Es una palabra que tiene una alusión a algo, una palabra que en ella misma tiene una enseñanza, tiene un poder persuasivo, tiene un poder didáctico. Entonces yo utilizo esa palabra para enfatizar en lo que Dios me ha dado. Y entonces uso el contraste. Si está oscuro, el contraste tiene que ser de luz. Si está frío, el contraste tiene que ser de calor. Si está alto, el contraste tiene que ser de bajo. ¿Me explico? Esa es la idea de un contraste. Como decimos, lo bonito y lo feo, lo gordo y lo flaco, lo alto y lo bajo. Un contraste para que haya movimiento, para que haya vitalidad en el concepto que ustedes exponen. Muy bien. La otra manera para ir de un texto a otro, el libro dice que es por inferencia de lo no expresado. Vamos a leer esto a ver qué nos dice el libro. Dice que por inferencia de lo no expresado, pero que se adivina o trasluce en el pasaje entre líneas. Las frases más diversas pueden ser relacionadas de esta forma si el predicador es un pensador ágil. Rogamos que lean el versículo
la porción del capítulo 5 de Juan, versículos 37 al 45, donde el Señor habla de Juan el Bautista y expone el Bautista expone las cualidades de Jesús como Mesías y va hablando de lo que Jesús es como el Hijo de Dios. Entonces, en este caso, la inferencia de lo expresado es mirar en algo que no se mira, encontrar algo en lo cual no está. En la literatura, a veces nos referimos a una frase que dice, por ejemplo, leer entre líneas. No sé si han oído esa frase, pero leer entre líneas. Algunos dicen, por ejemplo, cuando tienen una conversación con alguien y la otra persona como que no los entiende o trata de indagar, se interpreta mi silencio, como que dice, lee mi silencio, entra en mi mente sin que yo tenga que abrirte la puerta. Entonces, algunas veces en las escrituras, en este tipo de mensajes, necesitamos leer entre líneas, necesitamos encontrar lo que Jesús nos dijo. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando le llevaron una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Las personas que la llevaron ante Jesús le dijeron, la hemos encontrado en el mismo acto. Así es que tú dices, Moisés dice que la apedremos, que tú dices, pero hay una explicación o algo que el texto revela, y es que dice que Jesús no contestó, sino que se puso a escribir en la tierra. Ahora fíjense, si ustedes como predicadores están usando esa porción, porque esta porción es buena para el mensaje expositivo analítico, porque es una porción larga. Si ustedes toman esa frasecita, más él inclinado escribía en tierra. Entonces, usted puede decir, si van de un contraste a otro, escribir en tierra, ¿cómo se puede escribir en tierra, no? Pero la idea sería, ¿qué escribía Jesús en la tierra? Le pueden sacar muchas cosas. Si ustedes usan ese concepto, se podría decir, es que Dios puede escribir en la tierra, es que Dios puede comunicarse a través de la tierra, es que Dios puede meter el dedo en la tierra, etcétera, etcétera. De manera poética, de manera filosófica, podríamos decir, bueno, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Fíjense que ahí hay un vocabulario que no está escrito en un libro, es un vocabulario en silencio, es un vocabulario silente, pero la gente al verlo, al ver una montaña, los Alpes suizos, por ejemplo, cuando uno pasa en un avión y a la mano derecha ve los Alpes suizos, o ahí en Roma uno ve el Coliseo antiguo y dice, wow, esos monumentos, esas obras naturales, están diciendo algo. Por lo tanto, cuando Jesús escribe en tierra, Jesús estaba diciendo algo. ¿Qué decía? Ustedes lo van a buscar. ¿Qué decía Jesús? Escribiendo en tierra con relación a la mujer, con relación a ellos, algo decía Jesús. Hay que buscarlo. ¿Me explico? Bueno, esa es la idea. ¿Ves cómo se va desarrollando un concepto de lo simple, yo diría, a lo más complicado? Entonces, este texto o este método
de un sermón analítico, de un método analítico en un sermón expositivo, nos ayuda a entender o a sacarle provecho a una palabra que para un observador común no tiene ningún sentido, pero para un pensador como ustedes, de repente es un caudal. ¿Se acuerdan el caso de que narra el Evangelio de Juan cuando Jesús le dijeron que Lázaro había muerto? Que dice que él preguntó dónde lo pusieron, y María y Marta estaban ahí y le decían, si tú hubieras estado aquí no se muere, que yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero, no sé qué más. Y Jesús no le prestó mucha atención a eso, pero hay algo que dice el evangelista, que cuando Jesús estuvo cerca del lugar donde habían puesto a Lázaro, dice que Jesús lloró. Eso es lo único que dice. Y dicen que es el texto más breve de la Biblia. Y Jesús lloró. Ahora, le podemos sacar eso en toda esa narración, esa palabrita o esa frase, y Jesús lloró. ¿Tendrá sentido? ¿Qué se le puede sacar ahí? ¿Qué tú le sacarías a eso, Jorge? ¿Me oyes? ¿Qué tú podrías decir si tú tuvieras que predicar? Dice, y Jesús lloró. Que está mostrando que tiene sentimientos, que fue humano tal como nosotros y que lágrimas brotaron de sus ojos, tal vez por un dolor, una tristeza. O sea que el dolor que experimentamos nosotros, así más fuerte, que nos lleva a llorar, Jesús lo experimentó en aquel momento como persona, como humano, sin dejar de ser Dios. Ahora, ¿cómo lo aplicaríamos, Fernando, a un público, a una gente que nos está oyendo, a una audiencia por televisión? ¿Qué le podríamos decir de ese término que Jesús lloró? Y también llevarlo de una manera donde nos muestra que Jesús, siendo 100% Dios y 100% humano, tiene emociones, y nos muestra cómo nosotros somos seguidores de Jesucristo, podemos también mostrar nuestros sentimientos y nuestras emociones a nuestros seres queridos, porque Lázaro era un amigo muy cercano de Jesús, y Jesús mostró sus emociones llorando, mostrando sus lágrimas. Y eso quiere decir que rompe con muchas cosas que hoy en la actualidad se vive, que es de que si el hombre no llora, o las cosas del machismo. Nos muestra la posibilidad de que al querer al prójimo, como él también lo dice, amar al prójimo, también se tiene ese sentimiento y podemos demostrarlo con lágrimas. Me parece buenísimo las intervenciones de ustedes, excelente. Y ese enfoque me parece buenísimo, porque una de las cosas que esa declaración dice, y Jesús lloró, no simplemente tiene un sentido sentimental porque murió mi amigo, sino que está mostrando la fragilidad humana y al mismo tiempo está mostrando las condiciones sensitivas del individuo. Como dice Fernando, muchas veces se enseñaba de que el hombre no llora. Se le decía, los hombres no lloran. Y muchas veces los hombres llegaron a creer que los hombres no lloran. Por lo tanto, uno diría, entonces, ¿sería hombre Jesús o no sería hombre porque Jesús lloró? Entonces, se descubre una parte débil en el individuo, que es precisamente la debilidad que Dios quiere utilizar para él mostrar su poder. Se podría ir con esa frase, y Jesús lloró, se podría ir en contra de la vanidad humana, en contra de la altivez humana, en contra de esa vanagloria humana. Entonces, si ustedes tienen en el público, a través de la radio, de la televisión, un grupo de gente vanidoso, vanaglorioso,
dirían, wow, me están hablando a mí, porque la vanagloria mata la sensibilidad. La vanagloria hace que el individuo pierda lo sentimental. La vanagloria hace que el hombre se sienta el todopoderoso, ¿cómo se llama? El intocable, el fuerte, etcétera, etcétera. Pero con esa frase, Jesús no está diciendo, ay, qué débil soy, miren, no resisto el dolor, llévenme en brazo, pónganme en una camilla, ay, tráiganme un chocolate caliente, tráiganme una pastilla. Jesús no está diciendo eso. Eso lo que está diciendo es, si ustedes pudieran experimentar esta sensación de relación que yo tengo con Lázaro ahora, con mi prójimo, con la gente que me rodea, con la necesidad que ustedes tienen de verlo, con el deseo que ustedes quieren, ustedes también llorarían. Pero fíjense que muchos de ellos, en vez de llorar, ¿qué hicieron? Se rieron de él, se burlaron de él, apreciaron, lo consideraron un tipo que, bueno, llorando, va a resolver las cosas llorando. Sin embargo, saben ustedes también que en el asunto de relaciones, muchas veces unas lágrimas es lo que resuelve un problema. Un llanto frágil, sincero, es lo que resuelve un gran conflicto. Y hemos oído testimonios, a lo menos yo he oído, espero que ustedes también, de personas que al convertirse al Señor de todo corazón, ellos manifiestan que al convertirse al Señor lloraron, y que al llorar algo se desligó de ellos, algo se soltó en ellos, algo renació en ellos por causa de un llanto. Por lo tanto, en este caso, el llanto no es una causa de debilidad, sino que es una manifestación de una capacidad que muchas mujeres y muchos hombres han perdido. ¿Me explico? ¿Ve cómo le hicimos esa aplicación a esa palabrita y Jesús lloró? Magnífico. Eso es lo que estamos tratando de compartir aquí. Por lo tanto, esto es lo que quiero que ustedes aprendan, que se lo graben, que lo tengan ahí como una herramienta de trabajo, que como decimos, una carta debajo de la manga, ¿no? Y lo saquen, y entonces la gente va a decir, wow, la verdad es que a mí me daban, tal vez si ustedes tienen una audiencia de 2, 3 mil personas, 1000 personas, 500 personas, alguien dice, wow, yo tanto miedo que tenía de llorar, yo no quería que me vieran llorando, ay, y tal vez, bueno, porque el llanto le dice al mundo entero, realmente no lloras, no porque seas macho, sino que no lloras porque no tienes sensibilidad, porque estás muerto, porque eres de hierro. Entonces la gente dice, wow, no, yo no quiero hacer eso. Así que le sacamos provecho a esas palabras. Más o menos está claro, ¿verdad? El concepto de cómo podemos usar en el método analítico, en el mensaje expositivo, una enseñanza de cada palabra. En este método expositivo también está, en este sermón expositivo, también está el método sintético. Y el método sintético es contrario al método analítico, porque el método sintético es el que toma una gama de conceptos, una gama de ideas, y la va como cerniendo, la va como collecting, ¿cómo se llama? Selecting, seleccionando de mucho a poco, de 5, 4, de 4, 2, y hasta que queda una. O sea, lo sintetiza, pero sin perder el valor, sin perder el sentido. Dice aquí que este método es aún más sugestivo que el explicar un versículo tras otro, y el público lo aprecia más porque le permite recordar el mensaje muchísimo mejor. Fíjense, esto no quiere decir que el otro es malo, ni que el otro no sirve, sino que este les permite entrar en otro mundo, en el mundo de los oyentes, en el mundo de la gente, que de repente su paciencia o su interés
no se va mucho por escuchar palabra por palabra o conceptos, sino que, como dicen algunos, vamos al grano, chicos, vamos al grano. Ok, vamos al grano entonces, con un mensaje, con un sistema sintético. Vamos al grano, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero, mis queridos hermanos, Jorge, Fernando, es que tengan muchas, yo dije ahora de una baraja, una carta entre las mangas, ahora yo quiero que tengan muchas cartas sobre la mesa, para que puedan elegir, ¿no? ¿Cuál me acomodo más? Y en este método sintético les permite coger todas esas palabras, como si tuviesen, como si ustedes fueran un chef. Entonces tienen muchos ingredientes y quieren hacer una comida. Entonces cogen, bueno, así hacen los que cocinan, ¿verdad? Los chefs. Cogen muchas cosas y al final lo que nos traen un apple pie o nos traen una carne guisada y uno ve una carne, muchas cosas. Sintetizaron todo y lo presentaron en un plato bonito, bien presentado, lo montaron bien. Así es que dice aquí, supongamos que se trata de exponer el capítulo 4 de Filipenses. El predicador puede agrupar los pensamientos principales de dichos requisitos, de requisitos del capítulo bajo un tema general. Por ejemplo, en ese texto que él ha mencionado, capítulo 4 de Filipenses, que habla de el creyente tiene que tener gozo, tiene que tener paz, contentamiento, etcétera. Entonces, el libro agrupa todo eso en 7 cosas. 7 cosas. Todo el capítulo lo agrupa en 7 cosas, sintetiza todo el capítulo. Estas palabras o estas situaciones, estas condiciones, están diseminadas en todo el capítulo. No es que están ahí amontonadas, sino están diseminadas en todo el capítulo. Y entonces, él las encontró mientras leía y las va sacando. Ustedes me ven bien ahí, ¿verdad? Sí, A mí, ¿o no me ven? sí, sí. Ok. Está Senia también ahí, qué bueno. Wow. Sí. No te había visto, ¿eh? Se me ocurrió preguntar y tú contestaste, excelente. Bienvenida al grupo. Sí, desde ya rato estamos aquí, pero estoy escuchando. Ok, ¿cómo te parece, Senia, estos conceptos de sermones sintéticos, analíticos? ¿Más o menos está claro para Sí, ti? el sintético yo entiendo como que es uno de los que van de lo más general a lo más específico. Ok, excelente. El Ajá. analítico lo entendiste más o menos bien, ¿verdad? Todo. Sí, sí, el analítico es un poquito más amplio, ¿no? Sí, pero para mí es como más fácil. Ok, sí, porque como va, hay como varias ideas en las cuales uno puede guiarse para poder terminar el sermón o poder dar o seguir el objetivo del sermón. Exacto. Esa es la idea, que pueda distinguir entre uno y otro. Ahora, el sintético, como hemos dicho, es tomar todo el paquete de cosas que tenemos y resumirlo sin que pierda su vitalidad, sin que pierda su enseñanza. Por ejemplo, en este capítulo 4 de Filipenses, el versículo 4 habla de gozo. Y entonces va hablando de palabras. Disculpen que no tengo mi Biblia aquí porque quería leerlo, pero lo tengo, me olvidé, tengo que pedir disculpas por esto. Pero si ustedes la tienen, pueden ver el capítulo 4 de Filipenses y van buscando y se dan cuenta que esas palabras están ahí. Tener gozo, tener paz abundante, siempre tener la cortesía, la amistad de Filipenses 4, por favor. Entonces, quiero mostrarles cómo, aunque la frase, ¿alguien lo tiene de ustedes y lo puede leer ahí?
Ok, Sí. ¿cuál versículo? El 4. Leamos el 4, por ejemplo. En la Biblia, en la versión que yo tengo, es alégrense siempre en el Señor. Exacto, está siempre gozoso, dice la Exacto. otra versión. Está siempre gozoso. Y en el versículo 5 dice, lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles, el Señor está cerca. Fíjense, que todos sepan, dice, que todos sepan, quiere decir que te está diciendo, compártelo con otros. ¿Sí? Haz que otras personas sepan que tú estás alegre. Por eso el versículo es amplio en esa manera. Y el versículo 6, como dice, No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. ok, fíjense, la versión dice, no, por nada estéis afanosos. ¿Eh? Ujú. Ok, lo que quiere decir que eso es lo que dice el texto. ¿Cómo lo hacemos sintético? Bueno, el libro dice en el versículo 4, el texto pone una primera división, el libro pone una primera edición, dice, debe haber gozo constante. ¿Eh? Por eso dice, está siempre gozoso. En vez de poner, está siempre gozoso, ustedes como van a sintetizar esta frase, lo pueden cambiar como ustedes quieran, pero siempre tiene que haber la imposición bíblica de que Dios quiere que ustedes estén gozosos. O sea, no puede haber otra cosa, sino que tenga un gozo absoluto y siempre. Entonces, el versículo 6 habla de que no hay razón para uno preocuparse, porque Dios tiene la capacidad de velar por mis cosas, por lo tanto, eso hace que yo me sienta liberado. El libro dice liberación absoluta de cuidado. O sea, yo cuando sé que alguien se preocupa por lo que yo necesito, entonces yo me libero de preocupación. Yo no estoy atado a pensar cómo pasará. Por ejemplo, aquí yo no duermo pensando, wow, mañana dónde puedo conseguir carne, por ejemplo. Yo no me acuerdo, no me acuesto y empiezo a comprar una libra de carne, 2 libras de carne. No pienso eso porque yo sé que en el próximo supermercado que yo vaya lo voy a encontrar. Pero entonces Dios toma ese lugar y me dice, no tengas preocupación porque yo sé que tú necesitas carne y yo te la voy a conseguir. El versículo 7 que dice, y la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo, gobierne, domine, controle vuestros pensamientos. O sea, que ahí se habla de una paz abundante, porque si hay una paz que puede controlar tus pensamientos, que puede dominar tus acciones, quiere decir que tú tienes paz abundante. ¿Me explico? Dime, Jorge, que levantaste tu mano. Háblame. El poder sintetizar, ah, creo, bueno, no sé. ¿Usted cree que todos los pasajes de la Biblia pueden ser sintetizados o hay que seleccionarlo los que puede llevarnos un poco más de facilidad de poderlos sintetizar, como en este caso, este pasaje bíblico es más identificada las áreas, viene como ese orden, entonces como que uno va captando rápido la idea, pero mm, quiero captarla mejor, que también puede ser entendido que no todos los pasajes puede uno tratar de simplificarlos bien del todo, va a costar un poco más o sí se puede hacer en Bueno, todos los... te voy a contestar en dos maneras, sí y no. Sí y no. Sí, porque eh, la mente nuestra, tu mente, Jorge, la mente de Fernando, la de Stenia, sus mentes, la mente de ustedes, tiene la capacidad de ir más allá de lo que leen. Tiene la capacidad de ir más allá de lo que... Entonces tú puedes sintetizar cualquier cosa.
por ejemplo, si ustedes escuchan que una persona dice, mañana en la mañana a las 10:30 de la mañana voy a tener que irme al aeropuerto porque el avión sale a las 10:15 y tengo que coger un taxi antes que sea tarde. Tienen todo lo que pasó. ¿Cómo sintetizamos eso? Lo único que hay que decir, mañana hay que estar temprano en el aeropuerto. ¿Verdad que sí? Ya lo sintetizamos. Mañana hay que estar temprano en el aeropuerto, sin decir, bueno, mira, que mañana, cuando cante el gallo, no te olvides que tienes que levantarte, aunque haya frío, porque no, mañana hay que estar temprano en el aeropuerto. Eso lo podemos sintetizar. Sin embargo, hay algunas palabras que tú no lo puedes sintetizar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando leemos el libro de Éxodo, que habla sobre los 20 de los mandamientos, no matarás. ¿Cómo lo sintetizamos? Ya está sintetizado, ¿verdad? No matarás. Entonces no lo puedes sintetizar más. O muchas cosas depende de la capacidad de ustedes. Depende de la mentalidad y cómo ustedes interpreten el texto que están leyendo. Si lo interpretan bien, indiscutiblemente que van a sintetizarlo bien y con la ayuda del Señor. No se olviden de que cuando sinteticen algo, deben tener cuidado de no matar el pensamiento que está envuelto en ese texto. No pueden concepto. Tienen que estar pendientes de que el concepto tiene que permanecer aún cuando ustedes lo sinteticen. ¿Ok? Aquí, en este caso, este texto, el libro lo sintetizó bien. Sin embargo, si ustedes lo leen otra vez, se van a dar cuenta que de repente lo pueden sintetizar mejor. Lo pueden hacer más corto, una sola palabra, 2 palabras, en vez de 4 palabras, 2 palabras. Porque cada mente tiene una capacidad, cada mentalidad es distinta. ¿No? Sin embargo, la lección en esto que yo quería compartir del mensaje positivo, analítico y sintético, es que un mismo texto de repente lo pueden manejar en diferentes formas. Haciendo la aclaración de que para hacerlo analítico, como que un texto amplio, me refiero a un texto de narración, a una parábola, un suceso, se presta más para hacerlo analítico porque mientras la gente va conversando, va soltando palabras que constituyen una fuente de recursos o una fuente de comentarios. Por lo tanto, tienen que darse cuenta de que cuál es el texto y cuál es más apropiado para lo que ustedes quieren decir en ese momento. Por el otro caso, el analítico, ustedes pueden decir a quién yo le voy a hablar. Le voy a hablar a estudiantes, le voy a hablar a hermanos no creyentes, le voy a hablar a una audiencia educada, estudiada, de arte. Entonces, si utilizan el método analítico, de repente va a ser mucho más impactante porque le van a ustedes son los que le van a revelar conceptos que en el texto no están, pero que ustedes lo están sacando por revelación divina, lo están sacando de ese texto que está delante de ustedes. ¿Ok? Dime, Jorge. Después de esta intervención de Jorge, vamos a tener un pequeño break, un recesito, ¿ok? Un par de minutos. Rapidito. Ahorita que usted hizo este comentario, entonces, como sugerencia, si es que vamos a presentarnos, por ejemplo, con personas conocedoras de la Biblia, se aplica más este tipo de mensaje que viene a reducir el directo, porque son personas que... El analítico. No, el otro sintetizado, porque son personas, por ejemplo, si usted nos ahorita está hablando a nosotros, podría decirse que puede hablarnos más analíticamente, porque tal vez tenemos un conocimiento, hay una idea de lo que estamos hablando, entonces va más directo a lo que se quiere aprender. Pero si vamos a hablar con personas que tal vez no tienen
mucho conocimiento en cuestión de la Biblia o están apenas conociendo, el analítico puede ser más favorable hacia ellos, para así uno poder identificar y poder decir, bueno, voy a preparar un tema y miro quién es a quién voy a hablar. En este caso, digamos, Indiscutiblemente que tiene que ser así. Así como lo has visto, Jorge, así es. Antes de tú preparar un sermón, tú tienes que decir, ¿qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Pero luego, ¿a quién yo le voy a hablar? ¿A creyentes? ¿A no creyentes? ¿A gente educada? ¿No educados? Cuando realmente la palabra como que no se acomoda bien, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene su educación. Todo el mundo tiene su educación, su enseñanza, su aprendizaje. Vamos a decir más que todo a una persona conocedora del tema, vamos a decir así, ¿verdad? Una persona conoce este tema, no lo conoce. Entonces, yo utilizo el analítico, te permite explicarle a la gente que no sabe mucho, decirle esta palabrita, lo que quiere decir es esto, ¿eh? Esto que dijo Jesús, ¿y ahora qué? O la palabra, de cierto, os digo. ¿Por qué dice Jesús 3 veces de cierto? La persona dirá, bueno, cierto es verdad, pero en este caso de cierto no quiere decir que es verdad. Entonces, tienen que jugar con eso. Y sintético es verdad. Sintético, bueno, hermano, yo no voy a, ustedes conocen esta Biblia, ustedes conocen este pasaje, ustedes conocen esta situación, ustedes saben lo que pasó, pero aquí hay cosas que no están aquí, no se ven, pero esto está envuelto, y ahí la gente dice, wow, esa parte no la había visto yo. ¿Me explico? Excelente observación, excelente observación. Vamos a coger un pequeño break, un descansito para que ustedes se vayan tranquilamente a disfrutar y volvemos en un minuto. ¿Okay? Ahora viene una parte de la clase que es sumamente importante. Realmente todas son importantes, pero esta tiene que ver con la ordenación del mensaje, del sermón. Al principio, yo les hablé sobre el bosquejo. Recuerden que les dije, el bosquejo es como el esqueleto de una disertación, de un discurso, un sermón, un mensaje. Esa es la estructura. Pero ahora vamos a hablar como que dice de la carne, ¿no? Cómo nosotros vamos acomodando eso que tenemos en mente. En el capítulo 2 del libro hablamos sobre eso, sobre el bosquejo en sí. Pero el esqueleto, como yo les dije, si no tiene carne, es como el esqueleto humano. Y así a nosotros de noche nos sale un esqueleto, imagínense, yo pienso que va a ser horrible, ¿no? Pero por eso hay que ponerle carne. Si ustedes van a una predicación con el esqueleto vacío, toda la gente se va a ir corriendo. Así que tienen que saber cómo le ponemos carne a ese esqueleto. Déjenme leerle aquí un parrafito porque quiero basarme en lo que dice el libro para que no haya problemas en interpretar el asunto. Dice aquí, como un tipo de ilustración, dice, no podemos clasificar un montón de cartas si no tenemos a mano un archivador, se llama un file, decimos nosotros, un file donde poner todos los documentos. Y los mejores pensamientos de un sermón no podrían ser ordenados si carecemos de un bosquejo bajo cuyas divisiones principales podemos agrupar los pensamientos que la meditación del tema y las diversas lecturas que hemos hecho relacionadas con el mismo han traído a nuestra mente. Hemos hablado anteriormente también de que todo el material de sus mensajes, ¿se acuerda que hablábamos que los pueden conseguir en la lectura bíblica
lo puedes conseguir oyendo situaciones de gente, puedes conseguir cuando visitas a alguien. Yo añado, lo puedes encontrar cuando lees un periódico, cuando ves una noticia en la televisión, escuchas en la radio, cuando vas de viaje, en muchas formas, ¿no? En la montaña, en el río puedes encontrar, pero todo eso está en tu mente, está en tu mente. Cuando tú decides sacar todo eso que está en tu mente, entonces ahí comienza el proceso de ordenar tu material, ordenar lo que tienes en mente y ponerlo en un papel o decirlo, redactarlo, expresarlo. Y ahí es donde básicamente las cosas se ponen un poquitito más complicadas, pero eso también es fácil. Dice aquí, como punto importante, sumamente importante para usted, para comenzar ese tipo de ordenación que está en tu mente, es necesario que dichos puntos principales vayan sucediéndose en valor creciente y también en interés. Voy a pararme aquí un minutico. Fíjense, ustedes tienen todo el pensamiento en su mente, pero no todos los pensamientos que tienen en su mente están, como que dice, ordenados por importancia, en orden de importancia o en orden de interés. Por lo tanto, ustedes tienen que sentarse primero y decir que de todos estos 20 pensamientos que yo tengo, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el menos importante? ¿Cuál es el que no es muy importante? Pero también tienen que preguntarte, si este es el más importante, ¿será el número 1 o será el número 3 o será el número 4? Dependiendo de la evaluación que ustedes hagan en su mente, así va a ser el orden de sus pensamientos expresados en un bosquejo. No rehuyan hacer un bosquejo. A veces se tiende a pensar que cuando un predicador hace un bosquejo es carente de conocimiento o no tiene experiencia o es una debilidad. Todo lo contrario. Todos los grandes pensadores tienen un bosquejo de lo que van a decir, lo que van a hablar, de lo que van a compartir. Pero tienen que ponerse de acuerdo ustedes mismos, decir cuál de todas estas cosas es el principal punto que yo quiero hablar. Y no solamente eso, sino decir cuál de estos puntos principales es el que posiblemente le interese más a la gente o me interesa a mí que la gente oiga. Todo esto es un cuestionario, ¿ves? Que uno se hace mientras se va preparando para un sermón. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante? ¿Cuándo debo decir esto? ¿Cuándo decirlo? Entonces, eso es lo que equivale a tener éxito en un mensaje, lo que equivale a formar un cuerpo, si podemos llamar un bosquejo como un cuerpo humano eh, normal. Por ejemplo, si en el cuerpo humano los brazos fueran tan largos que nos pudiésemos tocar los dedos de los pies sin doblarnos, seríamos un fenómeno. Imagínense, una persona que tenga los brazos sumamente largos, que pueda tocar el piso sin doblarse, ya eso sería fuera de lo normal. La gente se asustaría. O si tuviésemos los pies tan largos que, bueno, entraran los pies primero a la casa que nosotros, sería otro fenómeno. Entonces, a veces eso pasa en los mensajes. Y uno dice, oye, ese predicador se salió de todo, ese predicador está loco. Ese predicador no sabe lo que está diciendo, porque los pies los tienen más largos, o las manos más cortas, o una oreja más grande y otra más chiquita. Todo eso es parte de la acción del cuerpo humano.
la ordenación de lo que vas a decir. En ese aspecto, seguramente ustedes cuando han oído a un predicador o lo han visto en televisión, lo ven y lo oyen, ya saben más o menos cómo funciona el asunto cuando uno empieza a hablar. Hay un comienzo, a veces uno se da cuenta cuando el individuo empezó a hablar de su mensaje, etcétera, etcétera. Pero aquí le voy a compartir algunas que podríamos llamar reglas para que ustedes se basen en eso y puedan ir formando su mensaje. Primero, en un bosquejo, lo general tiene que preceder a lo particular o personal. Lo general. Por ejemplo, en un accidente, lo general sería narrar todo lo que sucedió en el accidente. Venían 2 carros, 3 carros, después chocó, primero chocó el azul, después venía un amarillo y le dio por detrás, y el de atrás entonces le dio al otro, y cuando saltó le dio a uno que estaba en la calle parqueado. Eso es lo general, lo general. En el caso de Jesús, yo les hablé, esta noche hablamos de 2 cosas, 2 o 3 cosas, 2 o 3 casos, le hablé de Lázaro, hablé de la mujer, pero fíjense el caso de la mujer que fue conseguida en adulterio. Lo general es un grupo de gente, no se sabe dónde estaban, se dieron cuenta que había una mujer que estaba cometiendo adulterio, la agarraron por las greñas, por los cabellos, por los brazos, por un pie, la agarraron y la trajeron de carrera, donde buscaron a Jesús por todo el pueblo, hasta que lo encontraron. Dijeron: Jesús, mira, esta mujer fue... Eso es lo general, lo general. Eso tiene que preceder siempre a lo particular o lo personal. No, en el caso de la mujer, usted no, un mensaje no puede decir: bueno, fíjense que yo les quiero decir que Jesús estaba escribiendo en tierra. Eso no pueden empezar así. No pueden decir: yo quiero decirle que Jesús lo encontraron escribiendo en tierra. No, no puede ser. No puede ser. Tiene que ser lo general, empezar por hasta llegar a lo personal y particular. Esa es una primera observación. Por ejemplo, textos, si yo tengo que decir todos los hombres son pecadores, supongamos que ustedes tienen que decir todos los hombres son pecadores y nosotros también. Alguien podría decir: nosotros somos pecadores y todo el mundo también. Fíjense que como que no suena bien, ¿verdad? No se acomoda decir nosotros somos pecadores y todo el mundo también. Como que el timbre, la retórica, el léxico, la oración como que no está bien formada. Como que se oye mejor cuando dice todo el mundo es pecador y nosotros también. ¿Ven? Lo general, todo el mundo. Lo particular, nosotros también. ¿Tienen esta idea, verdad? Ok. Número 2. Si hay que relacionar algo presente con lo ausente, se toma lo ausente. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Lucas, Jesús habla de unos galileos que la gente pensaba que habían muerto porque eran más pecadores que los otros. Jesús habla de aquellos galileos, pero después dice: si vosotros no se arrepintiereis, pereceréis igualmente, aplicando el ejemplo de los ausentes a los presentes. En este caso, los galileos estaban ausentes y ustedes están presentes. Entonces, en este caso, hay que tomar lo ausente como si fuera lo general, lo ausente.
por ejemplo, decir, Sodoma y Gomorra perecieron por su pecado, así también ustedes. Aunque podrían escuchar que un predicador dice, ustedes van a perecer igual que Gomorra y Sodoma y Gomorra. La gente lo va a entender, pero como que sería mejor decir, Sodoma y Gomorra perecieron, y ustedes también pueden perecer. O sea, la verdad va a resaltar más cuando se aplica en esa manera. Por lo tanto, hay que siempre tratar de relacionar lo presente con lo ausente, pero refiriéndose primero a lo ausente y después lo presente. De lo mayor a lo menor. Por ejemplo, número tres. Si se trata de un asunto donde entra el elemento tiempo, no se debe invertir el orden, sino tomarlo en el pasado, presente y futuro. Muy importante esto. Si se trata de un asunto donde el tiempo está presente, donde hay que mencionar el tiempo, no podemos hablar del futuro primero y después del pasado. Tiene que haber el pasado. Fíjense, en la Biblia habla de Jesús. ¿Se acuerdan que en la Biblia habla de Jesús y dice que Jesús es el mismo mañana, hoy y ayer? Así dice, ¿eh? ¿Verdad que no? Como que suena raro, ¿verdad? Jesús es igual mañana como será, fue ayer. No, Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Ayer, hoy y mañana, dándole profundidad y dándole consistencia y dándole también actualidad a lo que están hablando. ¿Okay? Por eso en el lenguaje español, a veces cuando una persona dice, yo y mi hermano fuimos a trabajar, alguien que oye dice, el burro primero. ¿Han oído eso, verdad? Ustedes me están moviendo la cabecita, que han oído, yo y mi hermano fuimos a trabajar. No, sí, el burro primero. No se dice yo y mi hermano, dice mi hermano y yo. Imagínense si eso lo tendrían que decir ustedes en un mensaje. Yo y el Señor vamos por el cielo. La gente dice, oye, no puede decir, no. El Señor y yo vamos caminando juntos. Entonces, esto es muy importante. Número 4. Si hay elementos como manifestación, causa y resultado, es natural que para tener orden lógico comience por causa, luego el resultado. Tienen que observar eso. No puede decir y se levantó porque primero se murió. No tiene sentido tampoco. Tiene que decir primero se murió y luego se levantó. No se puede levantar primero y después morirse. Tiene que morirse primero. Como dicen por ahí, ¿qué hace falta para morirse? ¿Qué usted cree? ¿Qué tú crees, Fernando? ¿Qué hace falta para morirse? Bueno, para morirse lo que hace falta es estar vivo. Porque no se puede morir uno que esté, ¿cómo se llama? No se puede morir uno que esté muerto. Así es que tengan cuidado con lo que dicen cuando estén predicando. Número 5. Siempre debemos poner como en el último lugar aquel punto que lleve la decisión importante por medio de un sermón. ¿Sí? Siempre hay que poner como punto final lo que es decisivo. Fíjense ustedes, por ejemplo, no sé si Ceni ha visto esto, Fernando, Jorge, pero cuando algún vendedor nos quiere vender algo,
¿No se han dado cuenta que nunca dice el precio primero? Y uno le pregunta, oye, pero ¿cuánto vale? Olvídate de eso. No preguntes eso. No, pero yo quiero saber cuánto vale. No, mira, que déjame explicarte primero, porque ellos saben que el precio es decisivo. Es una táctica de venta. Nunca nos dicen, mire señora, o señor, este plasma vale $300,000. No dicen eso, dicen, no, esto es baratísimo. Usted va a quedar sorprendido cuando yo le diga cuánto vale. Se va a caer para atrás. Cuando usted vea lo que es, no le va a importar el precio, porque manipulan esa información. Igual nosotros como predicadores tenemos que, por ejemplo, cuando estudiemos la introducción y todas esas cosas, nos vamos a dar cuenta que al principio nosotros no le podemos decir a la gente los resultados de algo que primero no le decimos cuál es el problema. Tenemos que decirle el problema primero para luego darle una salida. ¿Ok? Así que estoy escuchando muchos ruidos por ahí, no sé quién será, pero vamos a ver si aquí hacemos un cambio. Ok. Pero este punto, cuando ustedes estén predicando, no se les ocurra decir, por ejemplo, bueno hermano, yo les voy a hablar esta noche de cómo ustedes pueden ir al cielo sin pecar. Les voy a decir cómo ustedes van a entrar al cielo facilito. Eso no tiene, no se puede aplicar a un mensaje. Ustedes no le pueden decir a la gente, tienen que presentarle a la gente la necesidad. Y fíjense que cuando se habla de medicina, algunas veces se dice, esto no lo tomen como cierto, sino son comentarios que uno oye, de que a veces se dice que los médicos o las tiendas que venden medicina, primero enferman a la gente para luego venderle la medicina. No le venden la medicina primero, lo enferman psicológicamente, que si sales a esta hora, que si comes esto, que si haces aquello, que si no haces esto, entonces al final le dice, por lo tanto, este es el remedio. Entonces, ese mismo principio es en la palabra. Por ejemplo, en el Salmo 51, el versículo 17, que se habla también del quebrantamiento del salmista cuando está afligido por el pecado. Entonces, en este caso, si aplicamos lo que hemos hablado, el libro nos da 3 divisiones que las quiero compartir con ustedes, siempre pensando que ustedes después la pueden alterar y la pueden mejorar. Por ejemplo, un corazón quebrantado, que es lo que el salmista dice, un corazón contrito y humillado no rechaza. Entonces, hay como 3 preguntas en este sermón. La primera pregunta es, ¿cómo se produce el quebrantamiento de corazón? Entonces, aquí les voy a leer el comentario del libro que dice, estas reglas generales para las divisiones principales se aplican igualmente a las subdivisiones y algunas de ellas aún las mismas frases del sermón. Por ejemplo, si tomamos como tema un corazón quebrantado. Quise leerlo porque aquí dice las subdivisiones. O sea que igual que las divisiones, las subdivisiones tienen que tener el mismo orden. No pueden descomponerse arbitrariamente. Tiene que haber un orden de conversación. Por eso muchas veces cuando una persona está hablando con uno y uno se da cuenta que como que está hablando muy como a lo loco, que no tiene un orden, uno dice, oye, espérate un momentico, vamos a empezar desde el principio. Comienza otra vez. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Porque no hay orden, no hay secuencia, no hay lo general a lo personal. Entonces necesitamos igualmente cuando predicamos en esta manera. Por ejemplo, en este sermón están las 2 versiones, el lado equivocado y el lado correcto de este sermón que voy a compartir con ustedes. El primero
está equivocado. El primero que voy a leer, por ejemplo, la primera división dice, ¿cómo se produce el quebrantamiento del corazón? Segundo, ¿por qué se recomienda un corazón quebrantado? Número 3, ¿en qué consiste un corazón quebrantado? Ahora, el orden correcto sería, en vez de poner en la primera edición cómo se produce el quebrantamiento del corazón, tendríamos que poner en qué consiste un corazón quebrantado. Esta es la enfermedad. ¿Por qué el niño está tosiendo? En vez de decir, bueno, este remedio le va a quitar la tos, sin saber por qué está tosiendo. Aquí dice, la primera edición correctamente sería en qué consiste un corazón quebrantado, porque necesitamos encontrar la razón, el problema primero, para luego buscar la solución. No podemos dar una solución sin primero encontrar el problema. Por eso dice la gente, tú no puedes contar los pollos antes de nacer, tienes que esperar que nazcan y luego tú los cuentas, dice son 4, son 3, son 5, etcétera. La segunda división equivocada dice, ¿por qué se recomienda un corazón quebrantado? La división correcta sería, ¿por qué es indispensable y se recomienda un corazón quebrantado? La segunda. La tercera mala, ¿en qué consiste un corazón quebrantado? Es la que pusimos en el bueno en primero. Entonces, en el tercero del bueno sería cómo se produce el quebrantamiento de corazón. O sea, esa última de que cómo se produce el quebrantamiento de corazón, indiscutiblemente que el predicador va a tener que hablar sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre retroceder en una conducta y comenzar de nuevo y buscar una salida, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de cómo es que un corazón se puede quebrantar. Fíjense, aquí dice, notaremos que este segundo bosquejo, el que yo le hablé, nos permite explicar el asunto de una manera lógica y seguido, pasando de un punto a otro y terminando con una aplicación práctica. Sería una insensatez tratar de explicar cómo se produce y se realiza una cosa sin antes saber lo que tal cosa es. Por esto, el orden conveniente es el segundo. Tengo que decirles la verdad sobre este asunto, muchachos. Esto no se va a producir de la noche a la mañana. Esto es estudiar, leer, investigar, practicar. Estudiar, escudriñar, investigar, practicar constantemente. Creo que fue la segunda clase o la primera que yo les hablé sobre que una manera de aprender en este asunto de la oratoria es escuchar a otros buenos predicadores. Y a veces los malos también nos enseñan, porque a veces uno escucha uno malo y dice, eso no se debe hacer. Uno se da cuenta que no se debe hacer. Entonces ya aprendimos que lo que él hizo, no lo. Por lo tanto, ambos son buenos para aprender si uno puede percatarse de qué es bueno y qué es malo. En esta clase estamos tratando de ayudarles para que ustedes sepan lo que es malo y puedan aprender de los que lo hacen bien. Así es que esto que hablé sobre la manera como ordenar el sermón, la manera como poner la carne, es muy importante que ustedes lo tengan siempre en cuenta, de que tienen que ir de lo general a lo personal, que tienen que ir de lo simple a lo particular, que tienen que relacionar una cosa con otra. Todo eso es parte del aprendizaje. Quiero ahora, no sé si estamos claros en ese asunto, ¿verdad? Más o menos tenemos la idea, ustedes lo han captado y saben lo que estamos hablando. Quiero hablarles en estos próximos minutos sobre la introducción al sermón. Es muy importante, es muy importante. Miren, hermanos, en todas las cosas, seguramente ya ustedes lo saben, pero déjenme decirles esto, que en todas las cosas, lo más difícil es comenzar
y después terminar. En el sermón, Jorge, en la predicación, Fernando, Senia, lo más difícil es comenzar y lo más difícil es terminar. Aún, si ustedes tienen que comenzar una conversación en una parada de autobús, en una parada de tren, en un terminal de pasajeros, ¿verdad que a veces uno tiene una persona frente, en un terminal de pasajeros, uno tiene a una persona frente a uno y uno sabe que va a estar ahí 1 hora, 2 horas, 40 minutos, o uno va en el avión y tiene una persona al lado, ¿verdad que uno piensa, ¿qué le digo? Me gustaría saludarlo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ahorita lo voy a hacer y pasa el tiempo y uno empieza a pensar, ¿y qué le digo? ¿Cómo está? O le digo, hay mucho frío, o le digo, mira qué rápido va. Uno no sabe cómo comenzar. Y uno está como buscando una palabrita. Pero ¿qué pasa después que uno tira la primera palabra? Fluye la conversación, ¿verdad? Y la otra persona te ayuda a conversar porque dice, y uno dice, tenemos un viaje largo, ¿verdad? Dice uno así una palabra y la otra dice, la otra persona dice, bueno, no es tan largo. Entonces uno que dice, sí es largo. Y entonces empieza la discusión, sí es largo. Y el otro dice, no, no es largo. Entonces, pero ya comenzaron, ya comenzó la conversación. El problema ahora es terminar la conversación. Entonces uno empieza a pensar, ¿cómo hago que ya no me hable más? ¿Cómo hago para decirle que se calle la boca? ¿Cómo hago para yo callarme la boca? ¿Qué hago ahora para que, oye, yo no sabía que este hablaba tanto, ahora quién lo para? Entonces uno comienza a luchar, ¿no? ¿Cómo hago? En el mensaje igual. Y aquí, en esto que les voy a hablar, nos vamos a ayudar mutuamente a cómo empezar y cómo terminar. La primera cosa dice aquí, en el sermón, las dos partes más importantes y más difíciles, la introducción y la conclusión. Estos dos elementos, hermanos, en todo sermón es lo más difícil. Comenzar y luego terminar. Y fíjense que aún a los que hemos tenido la bendición, yo diría, de tener toda una vida en esta labor de predicar, enseñar, se le hace difícil a uno cuando uno está sentado en la iglesia y empieza el culto, uno está tranquilo y va a media hora de culto y uno está más o menos medio inquieto, pero ya cuando faltan 20 minutos, 15 minutos para pasarlo a uno y 10, uno se pone como nervioso y dice, ay, ojalá que sigan cantando, ojalá que no me pasen todavía, porque uno dice, voy a empezar, ¿y cómo comienzo? Porque es difícil empezar, pero luego cuando les sugiero que antes que termine este curso, tal vez la próxima semana, acuérdense de recordarme para ayudarle un secretico de los 8 segundos antes de predicar, que los va a ayudar a comenzar bien. Anoten por ahí, en caso de que a mí se me olviden, Jorge, Fernando o Senia, digan, profesor, no se olvide de los 8 segundos, porque quiero compartir un secreto con ustedes. Pero aún en esta época, cuando uno sabe un poquito más, se le hace difícil comenzar. Pero ¿cómo vamos a manejar eso? Bueno, la pregunta aquí es, en la introducción tenemos o obtenemos la atención de los oyentes. Eso es muy importante que ustedes sepan, que la introducción, básicamente, miren este secreto, ¿no? La introducción básicamente no es para que les preste atención. Voy a repetir esto otra vez, Fernando. La introducción no es para introducir el sermón. La introducción es para ganar la atención de la gente. Han leído en los evangelios que a veces el evangelista dice, y Jesús alzando la voz dijo. Ese de alzar la voz no es porque Jesús quería gritar, sino porque quería llamar la atención. Como cuando decimos, ustedes que están allá atrás, ustedes que están en el medio, llamar la atención. La introducción es para llamar la atención. Dígame, Fernando. Dime, Fernando. Me llama la atención cuando usted
dice que es para captar la atención del oyente, ¿no? En lo que yo vengo estudiando en la guía, también me habla de la ilustración, que también puede ser una herramienta para captar la atención del oyente. Eso se puede también utilizar en la introducción, una ilustración. Bueno, yo te recomendaría que sí, pero que no la uses mucho, porque realmente las ilustraciones pueden convertirse en un chiste. Y las ilustraciones funcionan mejor cuando te explican una división. Okay. Académicamente hablando, las ilustraciones son para ayudar a explicar las divisiones. Aquí mismo, mira, ya vamos a leer algo ahí, pero Fernando, te vas a dar cuenta de la diferencia de lo que yo quiero decir. Cuando decimos que con la introducción tú estás llamando la atención de la gente y en la conclusión llevamos a la gente al punto decisivo. Con la introducción le llamamos la atención y con la conclusión los llevamos a una decisión, en el caso nuestro, a una decisión por Jesús, a una decisión por el Evangelio, a una decisión por el mensaje. Son dos elementos importantes. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las ventajas en el caso del humorismo? Como me dice Fernando ahora. ¿Por qué dije que una ilustración podría ser un sí o un no? Porque dependiendo la ilustración, la persona, si la ilustración los hace reír a ellos, posiblemente ellos lo van a ver a ustedes como humoristas, como payasos, como gente que hace reír, en vez de verlo como personas que los hacen pensar. ¿Me explico? Aquí dice, ¿cuáles son las ventajas y los peligros del humorismo? Aquí dice, muchos predicadores modernos, sobre todo en algunos países, han tomado la costumbre de contar un chiste que despierta el interés de la gente. Sin embargo, la mayor parte de las veces tales chistes no son sino una especie de bufanada, dice el libro. Yo diría una especie de caricatura con la cual el predicador trata de hacerse simpático él y después procede a compartir el mensaje. Fíjense que muchas veces cuando el humorismo se usa en la introducción, el predicador lo que está tratando es no de que la gente capte su atención, sino que la gente lo vea a él como un tipo accesible, que son dos cosas distintas. Yo no quiero que la gente me vea a mí como un tipo accesible. Lo que quiero es que la gente capte lo que yo quiero decirle. ¿Me explico? Porque hay el peligro de que si la gente me ve a mí como un tipo accesible, al final del sermón puede decir, oye, qué agradable el predicador. Fíjate tú, qué amable el predicador, chéverísimo el predicador. Oye, me cayó bien el predicador. ¿Y qué pasó del mensaje? Me gustó la forma como el predicador empezó, cómico, me hizo reír, todo el mensaje yo me estuve riendo de lo que él dijo. Eso no es lo que queremos. ¿Me explico, muchachos? Lo que queremos es que la gente se quede estático, porque lo que tú vas a decir, Jorge, lo que tú vas a decir, Fernando, lo que tú vas a decir, Senia, es importante, porque tú le llamaste la atención no a tu peinado, no a tu corbata, no a tu vestido, sino a lo que tú vas a decir. ¿Te parece? ¿Está más o menos claro eso? Muy importante, Jorge, porque tú quieres decir algo ahí. Así que me gusta cuando tú participas porque lo haces bien. Y Jorge también lo hace bien. Senia hoy participó poquitito, pero está como pendiente. Gracias, profesor. Ahorita que menciona eso, es algo cierto y creo que yo he sido
no participé, sino que comparto la opinión del escritor o la que usted tiene, porque en ocasiones cuando ya no suelo hacerlo, pero a veces sí anteriormente, antes de entrar a la universidad, cuando me sentí un poco como tristeza y eso, buscaba predicaciones no quiero señalar, pero de Marcos Witt, y era porque comenzaba él haciendo un chiste que a mí me levantaba el ánimo, y después era gracia, risa y todo, y sí me quedaba con el mensaje, pero no del todo, más mi búsqueda era porque me iba a hacer de reír o iba a contar algo gracioso al comienzo que iba a alegrar mi día. Entonces, es muy cierto eso, que se vuelve una costumbre de que después ya nada más busca uno, tal vez el predicador por Claro. la gracia o A mí por el, no me gustaría sin saber. señalar, sin señalar. Ajá, claro. Pero fíjese, a mí no me gustaría que a ustedes, cuando llegue el momento de que se conviertan en predicadores, que Dios los use poderosamente alrededor del mundo, no me gustaría que la iglesia, por ejemplo, cuando el pastor dice, bueno, el próximo domingo va a estar aquí el predicador Jorge, o la predicadora Senia, o el predicador Fernando, y se acuerdan que este predicador nos hizo reír mucho, este es el predicador que nos hace reír bastante. ¿Les gustaría a ustedes que eso dijera el pastor de la congregación? No, ¿verdad? No, nadie quiere eso. Yo no quiero eso. ¿eh? Sin embargo, si el pastor dijera, hermano, de nuevo va a venir el hermano Fernando. El hermano Fernando es un hombre serio, hermano, una persona que no es fácil de hacerlo reír, pero el mensaje que trae es un mensaje de Dios. ¿Cuál le gusta más? El segundo, ¿verdad? Exactamente. Hágame así con el dedito que está ok. Very good. Súper, ¿verdad? Entonces, ese es el que tenemos que buscar. Por lo tanto, como dice aquí, hay predicadores que poseen un carácter tan simpático que no les cae mal este modo de despertar la atención de sus oyentes. Sin embargo, hay del predicador que trate de hacerse gracioso sin serlo por naturaleza. ¿eh? Así que no traten de ser graciosos si ustedes no son graciosos. ¿ok? O sea, olvídense de eso. Tiene que ser una introducción para llamar la atención a lo que ustedes van a decir, no a lo que ustedes son. ¿ok? Así que dice aquí, Maestro, dígame, señor. quiero agregar algo ya que me dijo que no había participado. No, sí, para mí la introducción es una de las más importantes porque va a abarcar no tanto como un resumen, pero sí los puntos más fuertes de lo que se va a tratar el mensaje. Y es donde allí tiene que captar el interés de la persona para poder despertar aquello que diga, oh sí, es importante de lo que va a hablar. Pero para mí debe de estar bien seguro acerca de dar la introducción, porque si empieza a divagar lo que es el mensaje, entonces al final ni él va a saber de lo que va a hablar, entonces la gente va a quedar un poco confundida. Entonces No cabe duda, no sí, cabe duda. la introducción es muy importante. Imagínense si con la introducción la iglesia dice, ay hermano, si este hermano no sabe ni lo que va a hablar, ¿cómo se da el mensaje ahora? Ya mató todo. Por eso es que al principio dije que la introducción tiene que ser breve, pero tiene que ser concreta, concisa. Como dice Senia, no es, en la introducción usted no tiene que decir nada del mensaje. En la introducción usted lo que tiene que decirle a la gente, ustedes tienen que quedarse aquí porque yo voy a decirles algo que es importante para ustedes. Entonces ya ahí la gente tiene que decir, no, yo me quedo porque lo que el predicador lo que trae es importante, me voy a quedar. Así que en este caso, eh, piense lo que dice el libro, hermano. Dice aquí, el predicador que trate de ensayar esto que yo les estoy diciendo, de que la introducción no es para que la gente se fíe en ustedes y diga, oye, qué bonito es el hermano, mira, qué estilazo, oye, un tipo atlético. No, eso no se trata de eso, sino el predicador que trate de ensayar lo que yo estoy diciendo
no por el afán de hacerse gracioso, sino por el decidido y serio propósito de ganar la atención de los oyentes, debe andar con mucha cautela sobre ese terreno resbaladizo y no exagerar al principio sus frases graciosas, sino procurando discretamente conocer la opinión que ellas han merecido a las personas en su auditorio. Eso es lo que a ustedes les tiene que importar. No hacerse el gracioso, decir, bueno, ahora esta noche va a ser una noche de gozo, hermano, aquí vamos a reír todos. Ay, prepárese, porque aquí la gloria del Señor va a bajar. Mire, los que no se han reído nunca, hoy se van a reír. No, eso, usted no está para eso ahí. Olvídese de eso. Usted va a dar una palabra que la gente va a decir, wow, no me quiero ir. No me quiero ir. Así es que, fíjense, quiero leerle esto porque ustedes vean que hay mucha gente que piensa como ustedes y como yo. Las opiniones pueden diferir en este respecto, pues hay personas excesivamente serias o pesimistas que siempre juzgarán mal una broma desde el púlpito, y otras que quisieran hallar en el púlpito casi tanta diversión como en un circo. Así que hay de todo, ¿verdad? Entonces usted tiene que navegar en eso, ni ser el payaso, ni tampoco llevar un circo. Profesor, yo quiero añadir algo, que usted sabe que hay personas que cuando se ponen nerviosas les da por morderse las uñas, otros agarrarse el cabello. Ajá. Yo tengo un problema, y es que cuando yo me pongo nervioso me río. Entonces, me da por reírme. Entonces yo creo que eso para mí me va a ser dificilísimo, porque y no es apenas, yo cuando así me ha tocado parte en la iglesia les digo, hermano, no es que me esté burlando, o es que el nervio me hace reír, y a veces eso me ha causado problemas, porque muchos están contando algo pues que requiere importancia, ¿no? Que fíjate que pasó esto, y de momento me empieza a dar esa sensación de risa, y yo de agarrarme así, son nervios. Quiere decir que los nervios se te ponen nerviosos. Sí. Bueno, eso tienes que trabajar con eso. Tienes que trabajar con eso porque hablando como en clase, de estudiante y estudiante, si tú permites que esa actitud sea conocida entre el auditorio, la gente de repente te va a conocer como el predicador de la risita. No, tienes que trabajar con eso para que, este es el predicador que se ríe mucho. Ya tú vas a ver, y si una persona invita a otra persona y dice, ven esta noche, porque el predicador que viene esta noche te va a hacer reír mucho. Mira, ese tipo es el predicador de la risita. No puedes permitir eso, ¿ok? Se están descubriendo cosas, ¿no? Qué bueno. Bueno, déjenme leerle aquí en estos minutos que nos quedan para que Fernando se vaya a dormir ahora temprano. Dice, mire, una de las mejores formas de introducción, siempre que exista tal posibilidad, es la referencia a un hecho actual, a un incidente que se ha publicado en los periódicos. Sin embargo, esta clase de introducción ofrece dos peligros. Déjeme explicarle. Algunas veces, por ejemplo ahora, si Fernando fuera a predicar ahora mismo y su sermón es un mensaje que él quiere enfrentar a la gente con la realidad del más allá, con la realidad de morir sin Jesús, de morir sin estar bien y quiere utilizar, por ejemplo, la referencia al infierno como un lugar de peligro. Ahora mismo, si él se refiere a las violencias que hay en el mundo y todas esas personas que mueren, por ejemplo, decapitados o que mueren en una explosión o como los terroristas están, ¿cómo sería esta vida en el futuro? ¿Cómo sería esta vida en el más allá? Acabo de leer en la prensa, acabo de leer en la televisión que se cayó un avión y murieron tantos. Entonces la gente va a decir, wow, yo no quiero vivir. Entonces él diría, ¿eso sería la vida en el futuro? ¿Esa sería la vida que tú quieres vivir en el futuro? ¿Tú pasarías una eternidad en esa manera? Entonces ahí comienza tu mensaje, un mensaje entonces positivo, un mensaje que tú te estás diciendo,
eso se puede evitar así, eso se puede eliminar así, en esta forma. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice así, 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 pero ya eso llamó la atención. ¿Me explico? Cuando tú hablas de eso, la gente dice, wow, de lo que va a hablar el pastor hoy, eso tiene que ser dinamita, porque mira lo que está diciendo, mira a qué se refirió, pues ya eso llama la atención. ¿Eh? Así que es una manera. Sin embargo, el libro dice que hay dos peligros. Por ejemplo, la primera es que de repente el evento que ustedes se refieren no tiene relación con el tema de la predicación. Es muy importante, por eso yo dije del temor al infierno, del temor al futuro, porque mucha de esa gente que muere en una explosión no estaban preparados para el futuro. No sabían que iban a morir, los agarró de repente. Entonces, ¿cómo te va a agarrar a ti? Entonces, hay un peligro que ustedes tienen que verificar. Esto que sucedió hoy, ¿se aplica para el mensaje? No, no se aplica. No lo voy a usar. Porque de repente usted decía, ay hermano, acabo de leer el periódico y mire, es horrible lo que está pasando en el mundo, pero yo no le voy a hablar de eso, eso es una noticia. Ya hiciste mal, pues entonces ¿para qué lo referiste si no vas a hablar de eso? No tiene sentido común. Entonces hay que tener ese cuidado. El segundo peligro, que el predicador, sobre todo si es más intelectual que un verdadero servidor de Dios, predique no la palabra, sino sus propios comentarios a los sucesos del día. Debe explicarlo también. Si el predicador es un tipo listo de mente, él puede desviar sus comentarios, porque hay predicadores que son medios políticos también. Por ejemplo, si él leyó una transición que hay de Estados Unidos con Rusia, o de Estados Unidos con Japón, o de Estados Unidos con Norcorea, y entonces dice, bueno, están en negociaciones porque la bomba, porque esto, por los armamentos. Entonces, él puede explicar eso y quedar bien. El tipo sabe de armamento, de tanques, habla de guerra, un estadista. Entonces, se salió del mensaje de la Biblia y empezó a dar sus criterios sobre la guerra, sobre la política, sobre cómo manejar una situación de crisis, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro peligro. Y ustedes, a lo menos yo tampoco quiero ser eso, yo quiero ser un predicador que lleve la palabra y que la gente lo pueda escuchar. Otra manera de introducir, voy a terminar con esto, hay varias aquí, pero dame un tiempo ahí, por favor. Otro método de introducir tu mensaje es explicar el origen del propio sermón, explicar de dónde salió ese sermón, por qué tú quieres predicarlo, por qué en tu corazón está ardiendo con ese mensaje, por qué tú debes oírlo, por qué debes quedarte, etcétera, etcétera. Seguramente ustedes están conectados, están al tanto, a lo menos pastores, muchos predicadores anuncian el tema de su próximo mensaje el próximo domingo. Y lo hacen precisamente por eso, para llamar la atención de la gente y que la gente venga a escucharlo. ¿Sí? O sea, ellos están explicando algo sobre el mensaje, pero con la intención de llamar la atención de la gente y que asistan. Cuando usted le explica a las personas su sermón, usted le dice, hermano, la verdad es que esta palabra que tengo hoy, a mí me ha impactado primero, porque la recibí en esta manera. Me sucedió así. El Señor apareció en la puerta. El Señor estaba en el cuarto. El Señor se me sentó en el carro. Ya eso es una palabra que la gente dice, wow, esto ya suena a sobrenatural. Yo estoy diciéndole cómo surgió ese mensaje. Ahora si usted dice, no hermano, que yo estaba viendo una novela y la novela era de amor, era romántica. Y es una novela dramática, miren, y esa novela, y ahí me surgió el mensaje. Usted dice, wow, no, está como raro ese mensaje, ¿verdad? Entonces tienen que cuidarse de eso, ¿ves? De que sea un mensaje que tenga un origen divino, un origen de Dios. Esta, dice aquí, es una introducción extraordinaria de la que no se debe usar. El público
estará pendiente de que usted le cuente sus experiencias espirituales, pero no sus experiencias íntimas como persona. Muy importante eso, ¿verdad? Que el público quiere oír lo que el Señor le dio a usted como una experiencia, pero no su experiencia personal, como que dice, no, que esta mañana me levanté muy contento y estaba entusiasmado y brincaba y me dice que me tomé una taza de café y me tomé otra y después me comí un bizcocho y en el medio de esto el corazón empezó a saltarme y me entró un escalofrío y los pelos se me pararon. Y eso no, la gente no quiere oír eso, ¿eh? Entonces, tiene que tener mucho cuidado de dominar estas cosas. Así que hay una más, me da un minuto para decirla, esta más, dice aquí, del contexto. ¿Cuál es el contexto? El versículo que precede o va después de el texto que usted tiene. Si usted lee el texto completo, se va a dar cuenta que seguramente el texto que antecede le está diciendo algo del texto que usted va a usar. Entonces, esa sería una buena manera de usted introducir su mensaje diciéndole, miren hermano, el mensaje que yo traigo hoy, aunque yo voy a usar el versículo 8, la esencia de lo que yo voy a decirle está en el versículo 7. Porque cuando yo leí el versículo 7, fui tan impactado por esa revelación que no pude detenerme hasta que leí el versículo 8, y ahí es donde está la esencia de lo que yo quiero compartir con ustedes. Fíjense que no le ha dicho nada del mensaje, no le ha dicho que el mensaje trata del infierno, de la vida, de Dios, nada. Está diciendo cómo surgió ese mensaje, de dónde lo sacaste, tú quieres compartirlo con ellos. ¿Les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Qué te pareció, Fernando? Excelente. Bueno, yo quiero, ustedes disculpen que de repente como que yo me excito un poquitito. No, es que no, excelente. Ustedes. Pero quiero que lo aprendan bien. Ojalá yo pudiera pasar todo lo que hay aquí en mí para ustedes, pero yo sé que poco a poco lo van a ir asimilando hasta que van a decir, wow, y cuando vayan a predicar, tal vez una de las cosas que yo dije le va a llegar a la mente y dice, oye, el profesor dijo esto, mire, voy a aplicarlo, y yo sé que el Espíritu Santo les va a ayudar en cantidad a lograr un ministerio exitoso. ¿Ok? Bueno, qué bueno tenerles esta noche, ha sido un privilegio, un placer. Igualmente. Desde Noruega, ya a Fernando, desde Connecticut, a Jorge, desde ¿cómo se llama? Honduras, a Cenia. Wow, qué tremendo. Yo aquí en Miami, ¿qué les parece, no? Así que bueno, Dios me los bendiga, que descansen mucho. Amén. Y nos vemos el próximo jueves. ¿Okay? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Muchas gracias por la clase. Gracias.